Buenos días, buenas tardes, buenas noches o linda madrugada a todos. Espero que estén bien donde sea que se encuentren. En esta ocasión vamos a revisar el tema de marcha diagnóstica. Marcha diagnóstica es un tema muy importante porque es a lo que se van a dedicar. Ustedes van a dedicarse a diagnosticar, pero más importante a tratar. Pero para poder dar un tratamiento efectivo es importante hacer un muy buen diagnóstico. No solamente dar buenos medicamentos, sino también hacer un muy buen diagnóstico. Si se hace un muy buen diagnóstico, fácilmente se van a poder tratar todas las enfermedades que se diagnostiquen. Entonces, el principio para poder tratar bien es diagnosticar, así que es importante diagnosticar. Ahora, cuando yo daba el laboratorio virtual, tanto de histología como de fisiopato, siempre ponía esto como ese dueño de tienda de empeños que revisaba detalladamente los diamantes. Así ustedes tienen que ser, ustedes también tienen que ser muy observadores, observar cada detalle, no solo en la clínica, cuando ustedes miren pacientes, sino cuando estudian. A veces nosotros nos dejamos llevar por el jugoso texto que podemos ver en los libros, pero si uno se fija en las tablas, si uno hace unos análisis de las gráficas o de los esquemas que pueden encontrar en los libros, fácilmente uno puede encontrar información y puede retener mejor la información cuando lee. Yo les recomiendo a ustedes que cuando estudien, si tienen el tiempo, puedan dibujar tanto los esquemas, las tablas o las gráficas. Créanme que muchas cosas se les van a quedar, y sobre todo de fisiología. Bueno, los objetivos, lo importante es que siempre que ustedes hagan una presentación es que tengan objetivos, que ustedes tengan claro a qué metas quieren obtener o hasta dónde quieren llegar. Entonces, mis objetivos es primero analizar la historia de la marcha diagnóstica, porque es muy interesante. Ustedes van a ver de que en Honduras es especial, ya vamos a ir viéndolo más adelante. Hay que conocer el razonamiento detrás de la marcha diagnóstica y los tipos de marcha diagnóstica. Me interesa que ustedes sepan cuál es el orden, entenderle, y quizás no necesariamente memorizárselo, pero sí que lo sepan hacer y que sepan deducirlo de alguna manera. Y obvio, me interesa que ustedes sepan cómo hacer una marcha diagnóstica, porque no solo se les pide en el laboratorio, sino que también se les van a pedir en otras clases. En muchas clases se les van a pedir, igual que en el laboratorio, preséntenme una historia clínica. Y ustedes van a tener que exponer la historia clínica con todos los apartados que ustedes han aprendido de anamnesis y de examen físico, pero también van a tener que presentar una marcha diagnóstica. Así que me interesa mucho que ustedes sepan cómo hacer una marcha diagnóstica. Bien, este método de marcha diagnóstica es el que se les van a pedir. O sea, ustedes cuando busquen en internet cómo hacer una marcha diagnóstica, no les va a salir en ningún lado, en ninguna universidad del mundo se les enseña cómo diagnosticar. Pero ahora el doctor, como ustedes pueden ver acá, el doctor Silvio Zúñiga, fue el que diseñó este proceso de marcha diagnóstica. Dejaré un link para que ustedes puedan revisar este documento. Es muy interesante, pero si ustedes se fijan, es viejo, es desde 1986. Y es curioso porque algo que se enseñó en 1986 lo siguen pidiendo y lo siguen, entre comillas, enseñando ahorita en 2023. Me llama mucho la atención de que siempre que ustedes le piden una historia clínica, les van a pedir una marcha diagnóstica. Pero la cosa es de que la marcha diagnóstica es desde hace mucho tiempo y no la enseñan. Se los prometo que no. Yo ahorita que estoy ya por finalizar sexto año, en ningún año me han enseñado marcha diagnóstica mis docentes. Más bien, yo aprendí a hacer una marcha diagnóstica por el laboratorio de fisiopato. Así que en este momento se las estoy devolviendo a ustedes para que ustedes sepan también cómo hacer una marcha diagnóstica. Entonces, si nos fijamos así como en pequeñas partes de lo que está escrito en este PDF que les compartiré en un link,
En el año de 1960 fue que se empezó a pensar en este proceso que les voy a enseñar, de cómo hacer una marcha diagnóstica. Y imagínense con quién, con el doctor Virgilio Vanegas. Si ustedes no conocen a Virgilio Vanegas, les recomiendo que ustedes vayan ¿cómo es que se llama esto? Al anfiteatro de Macro, y en el anfiteatro de Macro ustedes van a ver de que ahí está el nombre de él, Virgilio Vanegas Montes. Entonces ahí ustedes van a ver su nombre en el anfiteatro de Macro. Y es interesante que luego el doctor Zúñiga fue continuando la idea hasta llegar a 1986. Y si se fijan, allí mismo, miren lo que dice: extrañará que el presente trabajo no se consigne en referencias bibliográficas, por la sencilla razón que no las existen sobre el tema objeto de esta transmisión. Y se los digo, a son de hoy sigue sin haber referencias bibliográficas. Incluso si ustedes buscan en Argente no van a encontrar cómo hacer una marcha diagnóstica. En Argente ustedes lo que van a encontrar es cómo hacer una anamnesis, cómo hacer un examen físico, pero no cómo diagnosticar. Así que es ya un método propio de cada universidad de enseñar a cómo diagnosticar. Y en Honduras se enseña de esta siguiente manera, y sus docentes les van a exigir de esta siguiente manera. Ahora, me interesa que ustedes sepan que hay dos tipos de marcha diagnóstica. El primer tipo de marcha diagnóstica es la marcha diagnóstica positiva y diferencial, y la marcha diagnóstica progresiva. La marcha diagnóstica progresiva es esta la que les van a pedir, es esta la que ustedes van a utilizar. La marcha diagnóstica positiva y diferencial, como dice aquí, es bien simple, incluso es muy directa, es un método bastante directo, pero la progresiva hay que seguir un patrón y, claro, hay algunas partes, como dice aquí, que se pueden ampliar o se pueden suprimir dependiendo del tema, y eso es algo que ustedes tienen que tener en mente. No todas las marchas diagnósticas tienen que seguir estos pasos que yo les voy a enseñar, sino que hay algunos que van a incluirlos, hay otros que no los van a incluir. Así que ustedes tienen que estar muy pendientes y tienen que usar la lógica. Y claro, mencionan de que la progresiva hasta dice de que es el preferido de los alumnos, es la más larga, pero, no es la preferida de los alumnos, sino que es la preferida de los docentes, y esa es la que se les van a pedir. Ténganlo muy en mente, la progresiva. Entonces, nada más así sencillo, la marcha diagnóstica positiva simplemente es enumerar los hallazgos positivos, o sea, los hallazgos que están presentes en la anamnesis, los síntomas que tiene el paciente en la anamnesis, en el examen físico, los signos que están presentes en el examen físico en el paciente, y exámenes complementarios, ¿verdad? Exámenes complementarios incluyen exámenes de laboratorio, hemograma, química y tiempos, o pueden haber también examen general de orina, examen de heces, dependiendo del caso. Radiología, que es lo que presentan los reportes de ultrasonido, reportes de tomografía, reportes de resonancia, o incluso una radiografía de tórax. La biopsia, que es lo que informa o que es lo que reportan los informes de la biopsia, etc. Hay un montón de exámenes complementarios. Entonces, ya con todos estos datos, nosotros podemos llegar a un diagnóstico diferencial. Un diagnóstico diferencial, para poder adelantárselos un poco, un diagnóstico diferencial es enumerar todos los diagnósticos que podrían ser o que podrían llegar a ser. Entonces ahí más adelante les voy a ir explicando mejor con la progresiva, pero es como que, por ejemplo, ustedes, la tos, por ejemplo, la tos la pueden encontrar en neumonía, la pueden encontrar en asma y la pueden encontrar en EPOC. Así que todas esas tres son posibilidades diagnósticas. Entonces un diagnóstico diferencial es enumerar esas tres posibles enfermedades y ustedes decir, ok, neumonía no va con este paciente porque no tiene estos y estos y estos síntomas, no tiene estos signos, entonces no la podemos considerar como un diagnóstico para este paciente. Asma no puede ser asma porque no cumple con esto y esto y esto y estos síntomas o signos, entonces queda descartado. Pero sí, el EPOC lo podemos considerar en este caso con este paciente porque contiene estos y estos y estos y estos signos o síntomas. Así que tengan eso en mente, es como mucho más directo, es un proceso más rápido y más directo.
Aquí les puse la foto de Doctor House, porque Doctor House, si ustedes se fijan en el programa, eso es lo que hace. Ahí en esa pizarrita escribe síntomas y escribe posibles causas de todos estos síntomas que están acá. Entonces, si ustedes se fijan, anamnesis, examen físico, como que los enumera todos, y al lado hace un diagnóstico diferencial como las posibles causas de todos esos síntomas o signos que puso aquí en la pizarrita. Así que para que lo tengan muy en mente. Y ahora la marcha diagnóstica progresiva, que esta es la que ustedes tienen que utilizar. La marcha diagnóstica progresiva va a tener estos 10 apartados, ¿ok? Estos 10 apartados. Como les mencioné, algunos van a estar presentes, algunos se pueden ampliar o algunos no van a ser necesarios o van a ser importantes para ciertos casos. Todo depende de los casos. Entonces, el primero es el punto de partida. El punto de partida va a ser el síntoma o signo que nosotros vamos a empezar y vamos a desarrollar el punto de partida en todos estos apartados, ¿ok? Luego, demostración del punto de partida, ya vamos a ir viendo qué es. Evolución, ya vamos a ir viendo qué es. Características del punto de partida, ustedes ya pueden ir deduciendo qué es. Síntomas o signos acompañantes al punto de partida, antecedentes, localización del punto de partida, etiología, diagnóstico diferencial e impresión diagnóstica. Entonces acá vamos a ir colocando, después de la impresión diagnóstica, exámenes complementarios y diagnóstico final. ¿Cuál es la lógica que yo quiero que ustedes entiendan? Ustedes van a recibir un paciente y ustedes le van a hacer anamnesis y examen físico. Nadie les va a decir a ustedes, el paciente tiene esto, no va a haber ningún expediente que ustedes puedan revisar, el paciente tiene esto. Así que ustedes tienen que seguir lógicamente todos estos pasos hasta llegar a la impresión diagnóstica. Entonces ustedes van a tener signos, síntomas, ustedes van a desarrollar todos estos puntos y van a decir, ok, yo creo que el paciente tiene esto. Entonces esa es su impresión diagnóstica. Y entonces, dependiendo de esa impresión diagnóstica, ustedes van a hacer los exámenes complementarios. O sea, uno no pide exámenes complementarios como para ver qué salen. Uno tiene que sospechar algo. Entonces los exámenes complementarios ayudan a confirmar o a descartar nuestra sospecha diagnóstica o nuestra impresión diagnóstica. Y ya, en conjunto con todo el análisis que hicimos, los exámenes complementarios y con los exámenes complementarios vamos a poder llegar a un diagnóstico final ya confirmado, ¿ok? Esa es la lógica que yo quiero que ustedes entiendan de la marcha diagnóstica. Primero, el punto de partida, como yo les dije, debe ser un síntoma que lo vamos a encontrar en la anamnesis o un signo que lo vamos a encontrar en el examen físico. ¿Cuáles van a ser algunos síntomas o algunos signos que podemos colocar? Podemos poner dolor, podemos poner tos, podemos poner signo de Murphy o podemos poner signo de Blumberg. Signo de Murphy es un signo que podemos encontrar en el hipocondrio derecho, que es cuando ya empezamos a tener problemas en la vesícula biliar. Signo de Blumberg o signo de rebote es cuando ya empezamos a tener afectación peritoneal, ¿ok? Ya cuando, por ejemplo, tenemos una apendicitis y ya empieza a afectar de manera generalizada al peritoneo. Entonces, ¿qué pasa en el signo de Blumberg? Solo para explicarles un poquito más. Uno presiona el abdomen, no le va a doler, pero cuando soltamos el abdomen empieza a haber un dolor. Entonces, por eso se llama signo de rebote. Ahora, ¿qué es algo que les van a decir algunos instructores o les van a decir algunos compañeros? Es que ustedes pueden poner un síntoma, un signo o un síndrome. Ustedes pueden colocar un síndrome. Y es porque en el PDF, claro, lo dice. Un buen punto de partida es la escogencia de un síndrome. Obviamente el síndrome es un conjunto de síntomas que suelen asociarse para constituir un cuadro clínico que puede tener diferentes etiologías. Hallar su causa es sí dar con el diagnóstico. Y como dice aquí, el síndrome no es un diagnóstico. Claro, o sea, pongamos un ejemplo. Nosotros vamos a ver síndrome de motoneurona en el segundo laboratorio. Pero el síndrome de motoneurona no nos sirve. O sea, decir que ese paciente tiene síndrome de motoneurona, pues no nos dice mucho. Uno tiene que decir, el paciente tiene un síndrome de motoneurona asociado o secundario a un evento cerebrovascular. El evento cerebrovascular o el ictus es como el famoso derrame cerebral. Entonces, un derrame nos puede ocasionar un síndrome de motoneurona. Así que poner síndrome de motoneurona es como un diagnóstico muy vago. Uno tiene que ponerlo completo. Síndrome de motoneurona asociado o secundario a un evento cerebrovascular. O incluso puede ser a una masa o un tumor a nivel del encéfalo. Entonces puede ser un síndrome de motoneurona asociado
a un tumor cerebral o una neoplasia, podemos ponerlo un poco más fino. Entonces, sí, o sea, entiendo que eso puede ser, pero ya van a ver ustedes de que colocar un síndrome más bien puede llegar a confundir un poco. Y aparte de que imagínense, o ustedes ponen síndrome ictérico, ¿okay? O sea, ictericia. Cuando ustedes estén desarrollando, se van a ver un poco entorpecidos, y al verse un poco entorpecidos les va a costar mucho llegar a un diagnóstico. Y claro, ¿verdad? Como les dije, poner síndrome ictérico no nos basta, tenemos que poner la causa. Síndrome ictérico por secundario a hepatitis, síndrome ictérico secundario a hemólisis. Entonces uno tiene que ir poniendo un montón de causas, así que un síndrome no nos sirve, pero colocarlo de un punto de partida, créanme que entorpece el resto de puntos. Yo sé que es fácil y que ustedes tienen que hacer esa diferenciación al final, pero como les digo, o sea, ustedes al inicio no van a tener esos exámenes de laboratorio, no van a tener esas radiografías. O sea, ustedes van a tener, cuando vean al paciente por primera vez, ustedes no van a poder decir, van a empezar, vamos a empezar con un síndrome de motoneurona o un síndrome ictérico. Entonces no van a poder poner como impresión diagnóstica un síndrome ictérico secundario a un evento cerebrovascular, o un síndrome un síndrome de motoneurona secundario a un evento cerebrovascular, o van a poner un síndrome ictérico secundario a hepatitis. O sea, ustedes necesitan de exámenes de laboratorio para poder decir cuál es la causa de ese síndrome. Pero créanme que ponerlo como punto de partida es entorpecer. Pueden hacerlo según los autores de este PDF, pero créanme que con experiencia ustedes van a ver que se entorpece. Limítense con síntoma o un signo. Luego, demostración del punto de partida. Y ustedes ahí simplemente van a colocar, por ejemplo, empezamos con la tos. Entonces, el punto de partida, la tos. Entonces, ¿cómo podemos demostrar el punto de partida? Con la anamnesis, con el examen físico o con ambos. Entonces, claro, en el anamnesis el paciente puede decir, mire que solo paso tosiendo, y ustedes a la inspección ustedes pueden ver explícitamente al paciente toser, así que pueden poner mediante ambos, anamnesis o examen físico. Yo les voy a enseñar un ejemplo de las marchas diagnósticas que yo he hecho. Punto número 3, evolución. Nos referimos al tiempo que ha transcurrido este punto de partida. Miren, normalmente y actualmente en 2023 consideramos que un evento es de evolución aguda o un síntoma es de evolución aguda cuando ha durado menos de 14 días. Cuando es crónico es que ha durado más de 14 días. Puse aquí el término subagudo porque todo depende. Hay patologías que sí las clasifican bien en agudo, subagudo, crónico, pero por ejemplo el dolor, si es agudo va a ser menos de 2 semanas, si es crónico va a ser más de 2 semanas. Pero imagínense cómo cambian las cosas. En el texto, menor a un mes, o sea, menor a 30 días es agudo, y mayor de un mes ya se considera crónico. Imagínense a alguien aguantando dolor por un mes, puede ser hasta un poco raro, así que resulta mejor tener esta clasificación. 2 semanas. Características del punto de partida. Aquí simplemente vamos a colocar la descripción que podemos hacer del punto de partida. Si nosotros elegimos un síntoma, vamos a poner lo que pusimos en la anamnesis, ¿verdad? Recuerden el alicia. El alicia no solo funciona para el dolor, funciona para todo. Sean creativos a la hora de aplicar el alicia. Entonces, y para el examen físico, si ponemos un signo, colocamos qué es lo que encontramos a la inspección, qué es lo que encontramos a la palpación, a la percusión o a la ocultación. ¿Okay? Entonces, vamos a describir mediante lo que pusimos en la anamnesis o el examen físico estos signos esta descripción de los signos o esta descripción de estos síntomas. Entonces, acá simplemente nos dan una explicación del texto. ¿Por qué? Porque miren, en cirugía ustedes algo que van a ver es una masa, ¿ok? Ustedes tienen que saber cómo describir una masa, ustedes también tienen que saber cómo diagnosticar o hacer una impresión diagnóstica sobre una masa. Así que en este PDF, si ustedes desean leerlo, ustedes van a encontrar de que muchas de las descripciones acá se enfocan en una masa. Entonces acá explica un montón de cosas de la masa. Entonces imagínense que el punto de partida de ustedes sea una masa. Entonces vamos a tener el punto de partida de la masa. ¿Cómo lo demostramos? El paciente puede decir, aquí fíjese que tengo una pelota, y ustedes al ir a palpar tienen eso, ¿verdad?
la evolución desde hace cuánto tiene esa masa y luego las características de la masa. Así que, ¿cómo podemos dar las características de una masa? El PDF los caracterizan con dos cosas más que todo: características intrínsecas y las características extrínsecas. Las intrínsecas se refieren a la forma del tumor, al tamaño de la masa o del tumor, a la sensibilidad, o sea, si duele o no, a la palpación, la superficie, si es una superficie regular, si es una superficie irregular, la consistencia, si es dura, si es blanda, si es pastosa, la sonoridad percutoria, o sea, la percusión suena, es mate o no, es sonoro, es mate, o hay hallazgos auscultatorios, podemos auscultar quizás el flujo sanguíneo u otras cuestiones. Y las características extrínsecas nos referimos a la contracción de los músculos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros le pedimos, si tenemos una masa en el abdomen, y si al pedir al paciente que contraiga los músculos del abdomen, vamos a poder ver varias cosas. Por ejemplo, que el tumor se pone quieto, ya no se mueve a la palpación, o que el tumor desaparece. Así que nosotros podemos ver ahí la ubicación de la masa. Entonces, dependiendo de estos hallazgos, podemos ir sabiendo cómo se ubica la masa. Y podemos tener dos tipos, ¿verdad? Podemos tener motilidad activa o motilidad pasiva. La motilidad activa es de que los movimientos o la masa se esconde, se queda quieta o se mueve por la actividad propia del paciente, o sea, los movimientos respiratorios, ¿ok? Si el paciente al no más respirar, la masa se mueve o la masa se esconde, eso ya nos indica algo, ¿verdad? ¿Dónde está ubicada la masa? Y también si tenemos una motilidad pasiva, o sea, dependiendo de los movimientos que pueda tener la masa cuando nosotros estamos explorando, cuando la estamos tocando. Si tiene motilidad transversa, o sea, de un lado hacia otro, longitudinal, de arriba hacia abajo, oblicua, o un peloteo lumbar, que es que nosotros ponemos la mano en la espalda y ponemos una mano abajo en la espalda y una mano arriba. Entonces nosotros en la espalda como tratamos de empujar la masa y vamos a tocar con esta de aquí arriba. Entonces eso, ¿verdad? Entonces puede ser positiva o negativa. Ahora, nosotros acá recientemente hemos aprendido mucho sobre las masas. Por ejemplo, esta aquí en cirugía 2, nuestro docente nos dio esta mnemotecnia: citaformo lomo resen ad. Entonces acá la situación topográfica, o sea, la ubicación, tamaño, forma, movilidad activa, consistencia, movilidad pasiva, resistencia, sensibilidad y adherencia. Pero ya en otorrinolaringología nosotros hemos aprendido esta: citafosu como resen, o sea, sitio, tamaño, forma, superficie, consistencia, movimiento, resistencia y sensibilidad. Así que ustedes van a ir aprendiendo, estas son las que hemos aprendido, así que sepan cómo describir una masa, todas las características de una masa. Cuando un paciente tenga una masa, ustedes tienen que revisar todo esto, ¿ok? Bien, síntomas y signos acompañantes, ustedes tienen que colocarlos. Entonces imagínense la tos o la masa, ¿verdad? ¿Con qué se acompaña? Se acompaña con fiebre, se acompaña con dolor, se acompaña con con disnea. Así que ustedes sean creativos. Y algo interesante acá, no deben de incluirse los datos negativos, o sea, solo poner los positivos, o sea, solo los que tenga el paciente. Quizás hayan algunos casos que uno dice, ok, esto es definitivamente esto. Entonces uno a veces ve en algunas historias clínicas que ponen datos positivos y datos negativos, ponen hasta una tabla, ¿verdad? Entonces ponen como, por así decirlo, de asma. Entonces creen que este caso es de asma definitivamente, así que ponen en un lado los signos más positivos, que son los que tiene el paciente, y ponen los signos negativos que no tiene el paciente sobre el asma. Así que eso normalmente no se hace, simplemente coloquen los positivos, no se compliquen tratando de asumir qué es y poniendo los negativos. Así que no hagan eso, solo los positivos, los que están presentes en el paciente. 6. Antecedentes. Nosotros ponemos todos los antecedentes que sean relevantes, ¿ok? Antecedentes patológicos de la niñez, del adulto, hospitalarios, traumáticos quirúrgicos, inmunológicos, alérgicos, personales no patológicos como de nacimiento, higiene, ambiente, dieta, hábitos tóxicos, ginecobstétricos si es mujer o familiares.
solo si son relevantes. Si no son relevantes para hacer el diagnóstico, no se colocan. Por eso les digo, algunos apartados uno puede ampliarlos, alguno puede eliminarlos. Por ejemplo, el antecedentes. Muchas veces los pacientes no tienen nada, no tienen ningún antecedente, así que ningún antecedente va a ser importante. Localización del punto de partida. Entonces acá es donde varía bastante. La localización anatómica se coloca cuando es cualquier otro síntoma. Por ejemplo, la tos. Nosotros colocamos de que el problema de la tos es en las vías respiratorias, o puede ser el problema en la orofaringe, o puede ser en la laringe. Así que nosotros vamos como, dependiendo de todos los síntomas, nosotros vamos sospechando, pero tenemos que ir guiando nuestra sospecha para la impresión diagnóstica. Entonces, por ejemplo, si nosotros creemos que el problema está en el pulmón, nosotros ponemos vía respiratoria. Por ejemplo, si nosotros creemos que el problema está en el estómago, ponemos porción distal del estómago o porción distal del esófago, o incluso nosotros si tenemos una otitis o sospechamos una otitis, podemos colocar que el problema está en oído medio. Así que nosotros vamos, dependiendo de nuestra sospecha, vamos poniendo la localización anatómica. Pero si es una masa, como les digo, en el documento hace mucho énfasis sobre todo en la masa. Si el problema es una masa o un tumor, nosotros tenemos que localizarla en 3 lugares, de manera topográfica, de manera en planos y de manera anatómica. Ya les voy a ir explicando un poco más, pero por ejemplo, regresemos al ejemplo de la tos. En la tos uno no va a poner localización topográfica o por planos o anatómica. Anatómica sí la vamos a colocar. Entonces, si nosotros queremos que el origen de la tos es por un problema en los pulmones, vamos a colocar que el problema, el punto de partida, o sea, la tos está en las vías respiratorias. Pero a veces recuerden que la tos puede ser en orofaringe, puede haber algo que esté molestando a nivel de la faringe o incluso de la laringe. Así que, dependiendo de nuestra sospecha, vamos ubicando, localizando anatómicamente nuestro punto de partida. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Un sangrado digestivo, o sea que cuando defeque, las heces salen con sangre. Entonces nosotros, dependiendo del color de las heces, podemos sospechar, podemos decir tracto digestivo alto, tracto digestivo bajo. Así que a eso nos referimos con ubicación, ¿okay? Dependiendo de los síntomas, dependiendo del punto de partida. Pero en una masa sí tenemos que poner estos 3, y solo en la masa vamos a colocar estos 3. Así que localización topográfica es la más fácil. La localización topográfica, y sobre todo hace mucho énfasis en el abdomen, nosotros elegimos uno de los sistemas. Elegimos el sistema de los gringos, que es mediante cuadrantes: cuadrante superior derecho, cuadrante inferior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior izquierdo. Entonces nosotros así podemos hacerlo, o incluso podemos hacerlo con el sistema francés, que es el de 9 cuadrantes, ¿verdad? Hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, mesogastrio, hipogastrio, flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. Entonces, dependiendo de dónde está la masa, nosotros lo ubicamos, ¿verdad? Cualquiera de los dos sistemas está correcto. Ahora, todo depende del lugar donde está. Por ejemplo, si está la masa en el tórax, nosotros utilizamos en base las líneas, ¿no? Las líneas, recuerden, la línea external, las líneas paraesternales, las líneas medioclaviculares, las líneas axilares anteriores. Entonces todo depende de dónde está la masa, nosotros lo ubicamos dependiendo de esas líneas y todo lo que hemos aprendido en anatomía. En cuello, si tenemos una masa en cuello, que son bastante comunes, las ubicamos dependiendo de los triángulos, ¿ok? Recuerden esos triángulos que nos tocó aprender en macro. Se los informo, en 5º año en cirugía ustedes van a volver a ver estos triángulos, así que ustedes en cirugía los van a volver a aprender, y tanto en cirugía de 5º como en cirugía de 6º año ustedes las van a ver. Así que váyanse familiarizando con los triángulos. Entonces nosotros decimos, ok, en el triángulo submandibular, ahí es donde está la masa. Entonces, topográficamente, o la masa está en epigastrio, o la masa está en la línea medioclavicular. Entonces nosotros la vamos ubicando. Pero ahora, ¿qué pasa si no está la masa en ninguno de estos lados? Por ejemplo, si está en el tórax, usamos las líneas o usamos incluso los espacios intercostales. Si está en el tercer espacio intercostal, decimos masa en el tercer espacio intercostal, dependiendo en la línea medioclavicular, por ejemplo. Pero si está, por ejemplo, en los miembros, por ejemplo, está en la pierna o está en el brazo, nosotros decimos está en el antebrazo, en la cara anterior, en posición anatómica, ¿verdad? Cara anterior, en el tercio distal, en el tercio proximal o en el tercio medio. Entonces nosotros vamos diciendo específicamente dónde queda. Localización topográfica.
Ahora, por planos, solo si es una masa, insisto, si es una masa nosotros lo ubicamos por planos. Lo más fácil, plano superficial, plano profundo, pero claro, todo dependiendo de los hallazgos nosotros podemos irla definiendo. Por ejemplo, si la masa tiene mucha movilidad, significa que la masa está en el plano de la piel o de la grasa subcutánea. Por ejemplo, acá, si nosotros al palparla podemos moverla fácilmente, es que está en la grasa subcutánea, ahí a nivel, en ese plano, al nivel de la grasa subcutánea. Pero si nosotros no la podemos mover fácilmente o está inmovilizada, es porque, si se fijan, aquí está entre los músculos la masa, o está adherida. Si ustedes se fijan, está aquí la ubicación de la masa, está en la piel, pero fíjense bien, tiene unas fibras que la unen con el músculo. Así que todo depende de esa semiología que ustedes pueden encontrar, pueden sospechar dependiendo en qué plano está. Ahora, estoy aquí en el plano superficial, pero ahora imagínense en el plano profundo, que por ejemplo, la tumoración, cuando nosotros le pedimos al paciente que contraiga los músculos, desaparece. Si la tumoración desaparece, significa que está profunda. Entonces nosotros ya tenemos que definir si está preperitoneal, o sea, enfrente del peritoneo, si está intraperitoneal, si está adentro del peritoneo, o si está retroperitoneal, o sea, que está justo detrás del peritoneo, si ustedes se fijan. Entonces está en contacto con vasos sanguíneos, está en contacto con las vértebras, así que todo depende de dónde esté ubicada la masa. Y claro, todo depende de la palpación, ¿verdad? ¿Dónde la podemos palpar? Ahora, la localización anatómica. Entonces, aquí lo que tenemos que poner es que es una masa que está en hígado, está en páncreas, está en el estómago. Entonces, dependiendo de dónde esté la masa, por ejemplo, aquí en el abdomen, nosotros vamos a decir, ok, si nosotros palpamos aquí una masa que desaparece, cuando nosotros le pedimos al paciente que contraiga los músculos, la masa se desaparece, se esconde. Entonces se esconde la masa y nosotros palpamos que está bastante profunda, entonces decimos que probablemente, y está en el epigastrio, probablemente es una masa que está en el estómago, ¿ok? Perdón, acá, estas son intraperitoneales y estas son retroperitoneales. Entonces las intraperitoneales sospechamos que está en el estómago, ¿verdad? Que está en el epigastrio. O si por ejemplo está aquí en el flanco derecho, nosotros decimos, puede estar en el colon ascendente. Y ahora si está retroperitoneal significa que está en la espalda, ¿no? Que normalmente en la espalda la vamos a poder palpar mejor. Si está aquí en esta espalda, nosotros podemos sospechar, por ejemplo acá en el hipocondrio derecho, que está una masa a nivel de riñón o que está a nivel de la grasa que está justo enfrente de ellos. Ahora, etiología. En la etiología nosotros tenemos que sospechar la causa. Si creemos que es una causa infecciosa, si creemos que es una causa inflamatoria, si creemos que es una causa atópica, o sea, alergia, si es una causa neoplásica, refiriéndonos a las masas, si es una masa quística, si es una masa congénita, pero claro, todo dependiendo de los datos que tenemos. Por ejemplo, si una tos es infecciosa, si una tos es una tos crónica, podemos sospechar que es por EPOC. Entonces nosotros vamos sospechando la etiología, cuál es la causa, ¿okay? Y ahora el diagnóstico diferencial, como les dije, son las enfermedades que comparten el mismo punto de partida. Entonces imagínense, nosotros comenzamos con la tos, entonces tenemos esa tos nosotros podemos decir, puede tener asma, podría tener EPOC, podría tener neumonía y podría tener enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces todo depende de qué es los otros signos, los otros síntomas que tiene el paciente. Entonces ahí nosotros vamos descartando, ok, asma no es porque no tiene estos síntomas o no tiene estos signos, EPOC no es porque no tiene estos síntomas o no tiene estos signos. Entonces así nosotros vamos a ir descartando una por una. Y ahora, por ejemplo, una masa en epigastrio, y obviamente que esté profunda, que se esconda cuando le pedimos al paciente que contraiga los músculos y que la palpamos profundo. Podemos decir que es un tumor maligno o es un tumor benigno de estómago, que probablemente sea un adenocarcinoma. Si tenemos una masa en epigastrio, recuerden que en el epigastrio también está el páncreas. Entonces podemos decir que es un pseudoquiste pancreático, que esto es lo del pseudoquiste, ustedes lo van a entender, sobre todo en cirugía. O podemos decir que es una hernia epigástrica, que hay un tipo de herniación, o sea que el contenido se sale del contenido, se sale del peritoneo, entonces uno lo va a ir palpando, ¿okay? Y ahora la impresión diagnóstica. Nosotros damos un diagnóstico. Entonces, por ejemplo, tenemos tos y decimos, tiene tos, disnea y sibilancias. ¿Qué sospechamos? Asma. Y ahora, si el paciente tiene una masa en epigastrio, nosotros sospechamos que tiene
por ejemplo, que todo lo que come lo vomita, entonces nosotros decimos, probablemente tenga un cáncer en el estómago, tiene más de 60 años, no limpia su comida a la hora de comprar sus alimentos, no lava sus frutas, entonces probablemente tenga Helicobacter pylori, y recuerden que el Helicobacter puede evolucionar a un cáncer, así que bueno, entonces nosotros sospechamos ahí, ¿verdad?, que esa masa que tiene en el epigastro puede ser un adenocarcinoma gástrico, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos la sospecha y luego presentamos los exámenes complementarios y el diagnóstico final. Así que ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo he hecho yo marchas diagnósticas para mis clases. Entonces, por ejemplo, aquí, esta es una marcha diagnóstica que hice para otorrino. Si se fijan, están todos los puntos que yo les enseñé. Aquí ustedes pueden ir viendo con ejemplo como les hice, punto de partida, elegí este punto de partida, la demostración en anamnesis y examen físico, evolución, cuánto tiempo, ¿okay? Características del punto de partida, o sea, lo que está en anamnesis, como este es un signo, lo que estuvo en anamnesis, lo que yo describí en la EA, pero si fuera un signo, ya describimos inspección, palpación, percusión, auscultación o lo que sea necesario. Y signos y síntomas acompañantes, pongo los síntomas que son los que encontré en anamnesis, los signos que son los que encontré en el examen físico, y acá siempre me acompaña Dr. House. Luego, antecedentes, no es necesario. Localización, como les dije, localización, todo depende de dónde esté ubicado, ¿okay? No estamos, por ejemplo, con una masa, ya si tuviera una masa, ahí sí tendría que decir plano anatómico, ya el punto anatómico, los planos, topográfico, entonces ahí uno tiene que irse ubicando. Etiología, sospechando, recuerden aquellos tipos de etiología, diagnóstico diferencial, cuáles son los posibles diagnósticos diferenciales, y la impresión diagnóstica, qué es lo que yo creo. Ahora, justo después de esto, yo voy explicando todos los posibles diagnósticos diferenciales. Cuando yo se lo presento a la clase, a mis docentes, yo voy explicando, ¿verdad? Voy dando como teoría, pero bastante resumida, entonces voy explicando como todos esos diagnósticos diferenciales que coloqué. Entonces los voy explicando, voy diciendo ciertos detalles importantes, y luego voy mostrando los exámenes complementarios, ¿verdad? Los exámenes que se le pidieron en ese caso específicamente, cuáles fueron los resultados, ¿verdad?, de esos exámenes de laboratorio, en las tomografías, ahí algunos informes, y luego, después de eso, ya doy el diagnóstico final, ¿ok? El diagnóstico final. Y ahora solo permítanme enseñarles una marcha diagnóstica que hice en quinto, que claro, es mucho menos completa que la que acabo de hacer, pero si se fijan, sigue el mismo esquema, ¿ok? Eso es lo que ustedes tienen que poner. Y ahora, fíjense bien, en esto de diagnóstico, hay algunos docentes que piden esto: diagnóstico sindrómico, diagnóstico etiológico y diagnóstico clínico. Entonces el sindrómico ustedes tienen que poner un síndrome, ¿verdad? Sea cual sea, ¿verdad? Síndrome ictérico obstructivo. Luego el etiológico, qué es lo que probablemente causa este síndrome, y como les había explicado antes, el clínico sería la combinación de los dos: síndrome ictérico obstructivo secundario a una coledocolitiasis. Entonces así uno lo va haciendo. Recuerden que hay que practicar muchísimo para poder entenderle bien a estos temas. No se preocupen si no los entienden, pero siempre hagan su esfuerzo para poder comprender estos temas. Cualquier duda, estoy a la orden, y espero que le hayan entendido y que sea muy útil para su formación. Pónganle mucha atención, lean el documento, porque en otras clases no se lo van a explicar, pero se lo van a exigir. Un gusto saludarles, espero que estén bien.